Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo para analizar qué ha sucedido en esta semana que va del 14 al 20 de octubre de 2024. Porque esta semana viene cargadita, cargadita de cosas que deberían de preocuparnos y de alarmarnos y hacernos salir a la calle, pero que pasan desapercibidas. Y a mí me gustaría insistir en que todas estas cosas que están pasando no son decisiones que se tomen de un día para otro, que los políticos de repente decidan o las instituciones, sino que son agendas planeadas desde hace 10, 20 o quizás 50 años, que se van poniendo, a las que se van acercando poco a poco, porque esos objetivos que ellos tienen en todos los ámbitos, que al final todos se resumen en controlarnos y volvernos cada vez más dependientes, no se pueden conseguir rápido. A veces no existe la tecnología adecuada para lograrlos. Otras veces la psicología de la población no está preparada para aceptar ciertas cosas. Por tanto, em, se van dando pequeños pasos semana tras semana y año tras año. Y a veces se introducen eventos que aceleran esos cambios, ¿no? O aprovechan circunstancias graves para acelerarlos. Vale, entonces vamos a empezar con la primera noticia que dice, el gobierno promete a Bruselas una subida de impuestos de 4.500 millones de euros en 2025, ¿vale? O sea que vamos a pagar mucho más dinero. Dice, el plan fiscal incluye un ajuste del déficit de 0,4 puntos del PIB al año, que el gobierno cumplirá, controlando el crecimiento del gasto público y ganará margen con la reforma fiscal. Bueno, dice que al final todo esto lo vamos a pagar nosotros, porque van a eliminar reducciones de impuestos como el IVA, van a hacer permanentes impuestos a las empresas. Como ya sabéis, al final todo esto nos va empobreciendo, ¿no? Vale. em, Todo esto al final es debido al sistema financiero. Hoy en día todos los países son dependientes de los bancos centrales. Por ejemplo, los países europeos eh, dependen del Banco Central Europeo, que emite los billetes de euro y demás. Y al final, unas oligarquías financieras, que son las que pueden emitir ese dinero, lo prestan con unos intereses, ¿no? Y todos los países que dependen de este sistema, ya sea Europa con el euro, ya sea Reino Unido con la libra, Estados Unidos con el dólar y la Reserva Federal, etcétera, todos están esclavizados por la deuda. Y eso hace que no tengan poder para tomar sus propias decisiones. Yo creo que es la herramienta fundamental de esclavitud de los países. Eh, vale, y para comprobar esto he encontrado otra noticia que es de febrero de 2024 que dice, la alarma sobre la deuda se apaga. La carga de intereses apenas ha subido desde la pandemia. O sea, están, dice que tenemos que estar tranquilos porque la tasa de intereses ha subido muy poco, ha subido menos, ¿vale? Entonces resulta que España paga una cantidad enorme de millones de euros para pagar no la deuda, sino los intereses por la deuda. O sea, lo que tenemos que pagar para que nos dejen ese dinero y así la deuda aumente, ¿no? La noticia dice, la deuda total de España no ha parado de incrementarse desde 2020, desde 1,23 billones, imagino que serán billones europeos,
sea, con 12 ceros, ¿no? Hasta alcanzar el récord de 1,57 billones en noviembre, según el Banco de España. Igualmente, ha ido ascendiendo la factura de intereses que nuestro país paga cada año por esta deuda, hasta enfilarse hacia los 40.000 millones en 2023. Sin embargo, esta carga solo se ha elevado 3 décimas desde el mínimo de los últimos años si se relaciona con el PIB, del 2,1% de 2021 al 2,4% actual. O sea que sigue siendo asumible y todas las previsiones del gobierno, el FMI o la OCDE confían en que esto continuará siendo así. Vamos, que vamos a seguir esclavizados y pagando. Y todo a costa de subirnos unos impuestos que cada día nos hacen más y más y más pobres. Sin embargo, no hacen más que enriquecer a una oligarquía financiera. Si esto no nos hace preocuparnos y salir a las calles, no sé ya qué va a pasar. Vale, la siguiente noticia tiene que ver con un asunto que se llama la financiación climática, ¿vale? Dice la ONU reclama más financiación para los países pobres para evitar una transición verde a 2 velocidades, ¿vale? Básicamente lo que quiere decir es, como ya hemos conseguido imponer nuestra agenda, o lo estamos consiguiendo, de control sobre los recursos, la economía, hemos conseguido introducir esa amenaza global del calentamiento global en los países que llaman desarrollados, ¿no? Como puede ser Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Ahora tenemos que extender esto a otros países muy poblados como la India, Indonesia, Vietnam y Filipinas, porque estos gobiernos recurren a métodos energéticos eh, como pueden, ¿no? O sea, recurren a todos los recursos que tienen disponibles sin temor, como puede ser pues el carbón, el petróleo, etcétera. Son muy insistentes en que todos los países abandonen el carbón, que muchos países de Europa ya lo han conseguido, que abandonen el petróleo, el gas y demás, y pasen a depender de métodos eléctricos, o sea, coches eléctricos, placas fotovoltaicas, molinos eólicos. Eso, en ese camino están, ¿no? Vale, al final, el abandono de los combustibles fósiles lo que promueve es la escasez. Nos están quitando una fuente de energía bastante importante que ha movido la economía durante mucho tiempo. Eh, la amenaza global del calentamiento global, al final, sirve para destruir o controlar las economías, las industrias, los recursos, así como para eliminar derechos y libertades a los ciudadanos. Todo esto amparado en el bienestar del medio ambiente, que vamos a salvar el planeta porque no va a haber tanto CO2, ¿no? Que todo esto es absurdo. Em, vale. Se va a celebrar la cumbre de la COP29, ¿no? Esta cumbre del cambio climático en Bakú, en Azerbaiyán. Se va a celebrar este año. Dice, sabemos que se necesitan más billones. Es una inversión crucial para proteger la economía mundial y supondrá una fracción de los costes que pagarán todas las naciones si permitimos que la crisis climática siga desbocada, devastando cada año más vidas, medios de subsistencia. O sea, las Naciones Unidas lo atribuyen todo al tema climático, ¿no? Todos los desastres que ocurran o que se inventen, todo es por el cambio climático, como siempre. Dice, ha instado al FMI y al Banco Mundial a que garanticen que los países en desarrollo dispongan de fondos
y espacio fiscal para la acción y la inversión climáticas. Entonces, imaginaros que esta gente es capaz de decirle al FMI y al Banco Mundial qué es lo que tienen que hacer. O sea, em, es que esta agenda controla por completo las instituciones financieras. Vale, la siguiente noticia sigue en la misma línea, ¿no? Dice, la Agencia Internacional de Energía, IEA, urge a acelerar la transición energética ante los grandes riesgos de las tensiones geopolíticas. ¿Vale? Dice que a finales de esta década más de la mitad de la electricidad será de origen bajo en carbono, o sea, fotovoltaicas, eólicas, ¿vale? Eh, Dice que hay un excedente de petróleo, o sea, el petróleo reconocen que no escasea para esta segunda mitad de la década, 2025 a 2030, va a haber un excedente de petróleo y gas natural licuado. Pero esto que hace bajar los precios permitirá que los gobiernos quiten las subvenciones, o sea, el precio se seguirá manteniendo alto del combustible y así eso lo podrán invertir en energías renovables. Construcción de baterías, energía solar, siempre en esa dirección, ¿no? Vale, dice, el crecimiento de las renovables sigue muy concentrado en China. De hecho, la noticia anterior también comenta que gran parte de las ayudas para energías renovables que hemos hecho en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, han ido a parar a China, curiosamente, ¿no? Que es uno de los países más ricos y más potentes hoy en día. Pues resulta que muchos de sus avances en energía renovable, como ellos llaman, lo ha financiado Europa y Estados Unidos. Las renovables tienen un despliegue más lento en el sur y este de Asia, Oriente Medio y África. La siguiente noticia eh, dice, una tasa de 50 a 400 euros a los vuelos frecuentes podría reducir un 21% las emisiones, según los ecologistas. ¿Vale? Entonces, poco a poco ya están empezando a introducir impuestos al queroseno, impuestos a ir en avión. ¿Vale? Esto lo mueve una organización Ecologistas en Acción, ¿vale? Que en vez de estar preocupadas por la naturaleza y sus problemas, están preocupadas por promover estas agendas. La Comisión Europea está estudiando introducir impuestos a los viajes en avión. A partir de cierto número de viajes al año, pues ir pagando más impuestos. Claro, aquí lo interesante está en un comentario de Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, la patronal del sector de la aviación, ¿no? Que critica este impuesto al queroseno, porque claro, este sería solo para dentro de la Unión Europea. Entonces dice, este tipo de medidas afectarían mucho a países como España, receptores de tráfico aéreo desde Europa. Según nuestros cálculos, un impuesto al queroseno implicaría que en 2030 vendría a nuestro país 4,5 millones menos de turistas. Eso no significa que haya menos emisiones, porque se aplicaría solo a vuelos dentro de Europa. Así que los turistas británicos o alemanes podrían optar por viajar a Marruecos, Jordania o Egipto, cuyos vuelos no tendrían que pagar ese impuesto. Tendríamos un impacto muy importante en el turismo español, que es casi el 12% del PIB sin mejorar las emisiones. ¿Vale? O sea que mientras pagamos una deuda eterna, que crece eternamente, están, por otro lado, perjudicándonos con este tipo de impuestos. Al final, no tienen en cuenta los intereses de Europa. La Unión Europea es profundamente antieuropea. Prácticamente todo lo que hace es para perjudicar la industria y a la población europea. La inmigración, la destrucción de la agricultura, la subida de impuestos. A ver cuando nos damos cuenta ya de que
La Unión Europea no ha hecho nada más que perjudicarnos. Vale, seguimos en la misma línea con otra noticia. Dice, la mala gestión del agua y la crisis climática ponen en riesgo el 50% de la producción alimentaria mundial, según ellos, ¿no? Dice, un informe de la Comisión Global de la Economía del Agua estima que las sequías y la mala gestión pueden causar una pérdida del 8% del PIB a mediados de siglo, ¿no? En 2050. Vale, están de nuevo amenazando, la amenaza, ¿no? Sequías, inundaciones, falta de agua, pérdida de producción. Vale, ¿todo esto para qué? ¿Para qué, no? Pues si seguimos leyendo más abajo, dice, el informe aporta pruebas de que las prácticas actuales no son sostenibles. La falta de tarifas adecuadas y subvenciones masivas mal enfocadas conducen a un mal uso del agua verde y azul, a una mala asignación del agua a nivel mundial, una mala adaptación al cambio climático, y retrasar la acción solo aumentará el coste de la transición. Es decir, está amenazando, ¿no? O hacéis la gestión que yo os digo, o os irá aún peor, ¿vale? Y fijaros en esto, dice gobernanza mundial, ¿vale? Por un lado dice, hay 5 ejes en los que actuar. En primer lugar, pide una revolución en la producción alimentaria, aumentando las técnicas de cultivo más sostenibles y reduciendo la dependencia de fertilizantes basados en nitrógeno. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que van a restringir cada vez más eh, una agricultura que a muchos agricultores no les queda otro remedio que utilizar, ¿vale? Porque ante la competencia contra países extranjeros, no queda otra que utilizar fertilizantes, pesticidas, que son medios baratos de alimentar y eliminar a las plantas y eliminar las plagas. Es que no queda otra. Pues lo que quiere decir es que van a introducir cada vez más restricciones y de nuevo, por supuesto, esto va a empezar en Europa, Estados Unidos quizás y demás. No va a empezar en África, ni en China, ni en la India. Por lo tanto, todo esto es para destruir la prosperidad de nuestros países. Eh, ¿Vale? Y luego dice que el agua sea gestionada como un bien global. Necesitamos reformar la gobernanza mundial del agua, ¿vale? Y entonces dice, en ese sentido, se proponen dos opciones: reforzar el estatus del agua en las agendas globales existentes, más concretamente en las 3 convenciones de Río sobre el clima, biodiversidad y desertificación, y en la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030. Es la razón por la que el informe se promoverá en las próximas COP, las reuniones climáticas, ¿no?, de este año. La otra opción es la convergencia hacia un pacto mundial sobre el agua. La secuencia de conferencias de la ONU sobre el agua en 2026 y 28 ofrece una oportunidad única al respecto, es decir, un pacto mundial del agua. Quiere decir que quieren tener el control mundial del agua y imponer sus agendas a nivel global. Introducir impuestos al agua, restringir el uso del agua y hacerse, en definitiva, con el control de todos los recursos a nivel global. O sea, cuanto más global, más totalitario es, por supuesto. Vale, la siguiente noticia, eh, cambiando ya de tema, tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Y dice, el ex CEO de Google predice los 3 avances clave en inteligencia artificial para 2025. Transformarán el mundo, dice, ¿no? Dice, no solo cambiará la forma en que interactuamos con ella, sino que revolucionará las industrias, según Smith. ¿Vale? Se trata de Eric Smith, creo que se llama, que fue jefe de Google, ¿no? Vale.
Pues lo que dice es que ya para el año que viene se van a ir introduciendo más avances en la tecnología esta, ¿no? Al final son máquinas capaces de funcionar por sí mismas, en cierta medida. Vale, dice, los modelos actuales tienen limitaciones en lo que se refiere a la cantidad de texto que pueden procesar simultáneamente y tienen problemas a la hora de dar respuestas de calidad cuando son temas complejos. Pero con el desarrollo podrán manejar grandes cantidades de información de una sola vez, permitiendo análisis profundos y mejores respuestas, ¿vale? Por otro lado, en los próximos meses veremos una mayor autonomía por parte de estos modelos de inteligencia artificial, pues hasta ahora la supervisión humana era esencial para señalar los errores que los chatbots cometían. Van a hacer los avances a la inteligencia artificial más autónoma y capaz de adaptarse a nuevas situaciones por sí sola. Además, podrán ejecutar acciones en nombre del usuario, acciones en nombre nuestro, lo que permitiría a los humanos delegar tareas simples y dedicarse a otras tareas más complejas y creativas. O sea, al final es darle más capacidad a estas máquinas, más control sobre nuestras acciones, todo en beneficio de la salud, la ciberseguridad, el ahorro de tiempo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver otra noticia que dice, el próximo es del país, dice, el próximo gran salto es el desarrollo de humanoides y estamos muy cerca. Un congreso internacional sobre innovación tecnológica anticipa la nueva revolución que generarán los robots con forma de personas y capacidad de percibir, aprender y actuar. Ojo que ya están con esto, que aparecía en las películas, que parecía una fantasía, ya están generando robots humanoides que funcionan por sí mismos y que podrían vendérselos a las personas. Dice, el próximo gran salto de la humanidad serán los robots humanoides, lo afirma Levaredian, vicepresidente de Omniverso y tecnología de simulación en el gigante informático Nvidia, ¿vale? Parece que la empresa Nvidia, aparte de hacer procesadores y demás, también es una de las mayores en esto de los robots y la inteligencia artificial. Dice, y cree que sucederá pronto. Defiende que a las máquinas les faltaba el cerebro que la inteligencia artificial basada en grandes modelos de lenguaje ya puede aportar. Es el paso a la IA física, que ha empezado por vehículos, edificios, hogares, centros sanitarios, sistemas quirúrgicos o incluso ciudades. Los nuevos robots ya no son simples brazos articulados, ciegos y tontos, sino que pueden entender, aprender, percibir y actuar. Estamos muy cerca, dice. ¿Vale? Dice que todo esto está llevado por una veintena de compañías, como puede ser 1X Technologies, participada por OpenAI, Apptronic, Agility Robotics, Figure, participada por Jeff Bezos, OpenAI y Nvidia, o Boston Dynamics, entre otras, para que veamos un poco las empresas que están desarrollando todo esto. ¿Vale? Y luego a continuación dice, ahora tenemos la tecnología para construir estos robots físicos y reducir su precio a unos pocos miles de dólares. Lo que faltaba surgió hace una década, cuando la programación dejó de generar herramientas para crear habilidades, inteligencia. Es una nueva revolución. La parte científica de esto está en gran parte resuelta. Ahora vamos a centrarnos en la ingeniería para descubrir cómo transformar las tecnologías básicas en un producto. ¿Vale? Y dice, no se aventura a concretar plazos de la simulación que define como el campo de entrenamiento de estos nuevos cerebros robóticos para probarlos y llevarlos al mundo real. ¿Vale? Entonces, eh,
no solo ya son aplicaciones a las que tú le haces una pregunta y te puede responder, ahora ya son robots humanoides en los que delegamos funciones, aplicaciones que controlan nuestras agendas y nuestras vidas, ¿vale? Esto cada vez va a ir a más. Lo van a ir poco a poco, porque esto, como todo va poco a poco, nos van acostumbrando a ello y la gente lo va a aceptar, porque así son las masas, ¿no? Con todos los peligros que todo esto conlleva. Bien, y luego la última noticia que me parecía curiosa, dice Liz Parrish, la mujer que descumple años tras una terapia génica. No me he puesto Botox ni me he hecho ningún retoque estético. Vale, es una mujer que tiene 53 años, pero que tiene apariencia pues más juvenil y tal, porque se ha hecho una terapia génica que modifica el ADN basada en, dice aquí, telomerasa y folistatina, ¿vale? Entonces es una enzima que, la telomerasa, que eh, impide que los telómeros se vayan acortando, pero claro, dice que tiene que hacerse resonancias magnéticas constantemente porque esto puede provocar cáncer, esa terapia. Pero ella y cualquier persona está en su derecho de hacerse lo yo no lo haría, desde luego, pero está en su derecho de hacerlo. Lo que me ha parecido curioso de la noticia, dice, eh, dice, asegura que no es la única y que ya hay muchas personas sometiéndose a estas terapias en Bahamas y Honduras. Debemos mover a los gobiernos para que estas terapias sean asequibles. No podemos permitir que la gente envejezca y abandone sus trabajos. ¿Vale? O sea, está diciendo que es bueno extender estas terapias para que la gente no envejezca y así pueda seguir trabajando hasta la muerte, si es necesario. O sea, eh, yo ya me creo que los gobiernos propongan estas terapias para que la gente trabaje hasta el fin de sus días. Y de hecho, parece que van por ese camino, porque otra noticia dice, Reino Unido estudia dar luz verde a la administración de fármacos antiobesidad a los parados para que vuelvan a trabajar. ¿Vale? Entonces, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido eh, está considerando introducir un fármaco, todo aprobado por el primer ministro Keir Starmer, ¿vale? Este hombre psicópata que está islamizando y causando tanta violencia, dejando entrar tantos inmigrantes en Reino Unido, ¿no? Pues dice, creo que este medicamento podría ser muy importante para nuestra economía. Para las personas que quieren perder peso, necesitan perder peso. Es muy importante para la economía, para que la gente pueda volver a trabajar. O sea, mm, yo no sé si vosotros no veis como algo psicópata todo esto. Eh, dice, nuestros cinturones, cada vez más anchos, también están imponiendo una carga significativa a nuestro servicio de salud. O sea, el que la gente esté gorda conlleva una carga económica porque no pueden trabajar. Es que es lo único que les importa, ¿no? No les importa que esos fármacos puedan causar efectos secundarios. No les importa que la gente sea saludable, que haga ejercicio, ¿no? Lo único que les importa es el dinero que les ocasiona que las empresas no contraten a estas personas o que no puedan hacer ciertos trabajos. En cambio, sí les importan las ganancias de la empresa que genera este fármaco, que es Eli Lilly and Company, un fármaco que se llama Mounjaro, y les importa, por supuesto, el dinero y que la gente esté trabajando hasta la muerte, si es posible. Bueno, en fin, eh, todo esto es lo que os quería comentar esta semana. Eh, os animo a seguir comentando y a suscribiros al canal. Y nada, a ver si nos unimos y atacamos todas estas
causas, todos estos factores que van contra nuestra, porque eh, por alguna razón nunca reaccionamos contra los peligros que nos amenazan. Bueno, pues hasta el próximo vídeo.